Es innegable que todo profesional debe actualizarse. Y ya no hablamos de una actualización periódica, como que después de 10 años trabajando tomas un diplomado o que a tus 40 años estudias una maestría. No, desde hace tiempo ya se habla de educación continua y permanente. Y esta es una realidad que no solamente se vive en el entorno laboral, sino que también ha afectado a la concepción misma de la educación superior o universitaria. En lo que respecta a este video sobre gestión estratégica de capital humano, valga mencionar que nos interesa mejorar el desempeño de nuestro personal, sea bien porque hemos identificado falencias y necesidades o porque diseñamos cargos a futuro y tomamos medidas previas de acuerdo a estos nuevos manuales de funciones. En la anterior clase mencionábamos las distintas alternativas que se tienen para evaluar el desempeño de nuestra gente. Como resultado de este proceso, se identificarán distintos elementos que en mayor o en menor medida deben mejorarse o pueden modificarse. Así que antes de hablar de formación y capacitación como tal, hagamos un breve paréntesis, un tanto obvio para mencionar que hay otros factores más allá del conocimiento o la capacidad de nuestro personal que afectan e impactan en sus resultados. Quizás se necesita un mejor paquete, otro software, otro escritorio, otra silla, cambiar el layout de la oficina. Tal vez el personal está en fase de burnout. Necesitan unas pequeñas vacaciones, un ajuste en sus horarios, cambiar su remuneración. Son muchos los factores a tomar en cuenta. Pero, yendo a lo que nos compete en esta clase, vamos a hablar de formación y capacitación al personal. Que aclaremos, no son lo mismo. Hablamos de formación cuando la educación es formal y escolarizada, mientras que las capacitaciones corresponden a la educación informal y no escolarizada. Generalmente, obvio hay excepciones. Dicho de otra manera, una cosa es que nuestro personal estudie a nivel de grado y saque una maestría o un diplomado, y otra cosa es que tomen 20 cursos o talleres. Ahora bien, antes de decidir si corresponde formar o capacitar al personal, primero debemos identificar las necesidades académicas, los saberes a desarrollar, que desde la educación existen tres. Tienes los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. No son mutuamente excluyentes, podemos desarrollar varios de estos simultáneamente, pero debemos tener en claro qué saberes queremos que aprenda nuestra gente. Esto en función a los resultados de la evaluación al personal previa que hicimos o en función al manual de funciones o el diseño del cargo. Una vez que identificamos estos saberes, debemos decidir cómo se desarrollará este aprendizaje. Si en un curso, un diplomado, con la práctica, etc. El medio dependerá de la complejidad de los saberes en sí, pero también del presupuesto con el cual contemos. Y a todo esto, ¿deberíamos ayudar a que nuestro personal aprenda? ¿O es mejor sacarlos y contratar a alguien que sí cuente con estos saberes? Obviamente cualquiera de ambos escenarios tiene un costo asociado, pero además del tradicional análisis costo-beneficio que sí debemos hacer, existe la siguiente matriz que nos ayudará a tomar decisiones. Los integrantes de nuestra empresa pueden ser medidos en torno a dos ejes. Si quieren hacer lo que corresponde, es decir, si tienen ganas, y si pueden hacerlo realmente, si saben cómo hacer las cosas. Si alguien sabe cómo trabajar y lo hace, pues se le premia. Debemos recompensarle, reconocer su esfuerzo. Esto ayudará a incentivar su buen trabajo y aún incluso motivará a quienes le rodean. Si alguien quiere hacer las cosas como corresponden en la empresa, pero no sabe cómo, pues le capacitamos, se le da la formación correspondiente, se le ayuda. Si alguien sabe cómo podríamos mejorar, cómo se deberían hacer las cosas, pero no tiene ganas, entonces hay que motivarle. Es aquí donde entraría más o menos el coaching. Y si alguien no sabe cómo hacer su trabajo, pero tampoco tiene ganas y mucho menos le interesa aprender, fuera, así, de una, sin pensarlo dos veces. No necesitamos gente mediocre en la empresa. Entonces, más allá de que nosotros como empresa querramos capacitar al personal, es necesario que la gente quiera aprender. Y esto viene desde el proceso de selección de personal. La mejor forma de tener resultados en el largo plazo es que cuando metas a alguien te asegures de que esa persona sepa cómo hacer las cosas o que por lo menos tenga la motivación de aprender, de desarrollarse a sí mismo, de ser su propia mejor versión. Además de esto, sí debemos considerar el factor económico. Quizás ya tienes a alguien en otro cargo que sí sabe cómo hacer estas cosas. Podrías transferirle o darle un ascenso. Porque potenciar el desarrollo de nuestra gente tiene un costo y muchas veces es más fácil y barato reorganizarnos.
Pero si decidimos que queremos potenciar a nuestro personal, enseñarles que aprendan nuevas y grandes cosas, que innoven y demás, pues excelente. Hay varias formas de hacerlo. Empecemos desde la empresa como tal, que sea nuestra gente la que capacite a nuestra gente. Tradicionalmente es el departamento de talento humano o recursos humanos el que genera pequeños talleres o charlas, normalmente con una duración de entre 1 a 2 horas, para no interrumpir las funciones laborales habituales de nuestro personal. Lo más moderno a lo cual se ha llegado en este sentido, y es algo que utilizan actualmente las principales empresas multitrans internacionales y esos grandes grupos holdings corporativos, son las clases virtuales, donde este departamento de desarrollo del talento humano genera distintos videos y comparte artículos para luego tomar unos pequeños tests o quizzes al personal. Lo más importante a considerar en esta alternativa es que quienes sea que vayan a diseñar estos cursos deben saber de educación superior, además de haber estudiado sobre recursos humanos. Y así también deben conocer el tema que se va a enseñar. Deben cumplir estos 3 requisitos sí o sí. La otra opción para la formación y capacitación interna consiste en que cualquiera de nuestros miembros nos ayude durante el proceso, ya no solamente recursos humanos. También podría dar una charla el gerente de marketing o un analista financiero. Aquí mencionar algunos detalles que pueden parecer un tanto obvios, pero muchas veces omitimos en la práctica. El personal de nuestra institución tiene ya un trabajo específico. Sus funciones, sus tareas, sus actividades están explícitas en el manual de funciones. Y a menos que este cargo sea el de docente o profesor, no podemos jamás exigirle a nuestra gente que dé un taller o una charla o una conferencia. Así sea de 20 minutos. Se le debe extender una invitación o lanzar una convocatoria. Además, deberíamos darle una carta, un documento, un certificado, algo que respalde esta actividad de formación en la cual está coadyuvando para su currículum, obviamente. Y adicionalmente, deberíamos pagarle un extra por la cantidad de horas académicas que haya trabajado. ¿Cuánto se le paga? Pues depende. No es lo mismo dar 1 hora de taller que 1 hora de conferencia, pero debemos pagar en función a la actividad de capacitación y no al rango, rol, cargo del expositor. Un ejemplo, si tienes a 2 conferencistas, un gerente que gana 100 por hora y un asistente que gana 20 por hora, y cada uno va a dar una charla de 1 hora, no deberíamos pagarles 100 y 20 respectivamente por sus charlas. La charla como tal tiene una cotización extra, horaria. Digamos que el promedio del mercado está en 50, pues se le paga 50 a uno y 50 al otro. Y estos 50 son extras a su paga habitual. ¿Cuándo podríamos no pagar a nuestro personal por una capacitación? Cuando el tema que estén enseñando sea parte de sus actividades, se encuentra en su manual de funciones y está relacionado a su cargo. O cuando están enseñándole cosas al personal nuevo como parte del proceso de inducción. Más allá de la capacitación interna, que nuestra gente se capacita dentro, también podemos traer gente para que nos capacite. Ante esta alternativa, debemos proceder de manera similar que como hicimos durante el proceso de reclutamiento y selección de personal, garantizando que quien sea que vaya a venir a capacitar a nuestro personal cumpla con una serie de requisitos y que efectivamente sea un experto en el tema. Aquí bien podríamos ser nosotros quienes le soliciten a esta persona que enseñe una serie de temas de acuerdo a los resultados de nuestro diagnóstico o evaluación al personal, o podríamos darle estos resultados de la evaluación y que sea él quien defina qué cosas podría proponernos en tanto temas de aprendizaje. Pero no podemos simplemente invitar a alguien y decirle que nos dé una charla de un tema en general y a ver qué trae. Dejando de lado las opciones internas, nos quedaría la formación y capacitación externa. Aquí tenemos 2 alternativas. Por un lado, podríamos ser nosotros quienes determinen a qué curso o taller iría nuestro personal, y por el contrario, podría ser nuestra misma gente la que defina a qué curso le gustaría inscribirse. En cualquiera de ambos casos, debemos cerciorarnos de que el programa académico de este taller, curso, charla y demás cumpla con las necesidades formativas identificadas. Esto se evidencia en su malla curricular y en que la temática obviamente responda a nuestras necesidades de formación.
Ahora bien, en el caso de capacitación externa en tanto talleres, charlas, cursos, seminarios, nosotros como empresa deberíamos cubrir la totalidad de los gastos. Pero si hablamos de formación, donde nuestro personal adquirirá un grado académico, sea de diplomado, maestría, licenciatura o demás, allí, en este caso, tendríamos que realizar cierta negociación. Podríamos pagar todo, pero firmar un contrato en el cual el trabajador se comprometa a ser parte de nuestra empresa durante unos 5 o 10 años para retribuir o justificar esta inversión, y que exista una cláusula en la cual, bueno, pues si la persona debe retirarse por aquí si cierta razón, pues tendría que devolvernos parte del capital invertido. Parte, no todo. Y habría que definir el porcentaje. O podríamos pagar a mitades y disminuir este tiempo de retribución. Dependerá de la política de cada empresa. Y no olvidemos que entre nuestros socios estratégicos podemos también afiliarnos a ciertas universidades para mandarle gente en masa y que nos hagan descuentos. Toda la información generada hasta este punto, desde el diagnóstico con nuestra identificación de necesidades hasta la evaluación de alternativas para desarrollar al personal con sus respectivas cotizaciones, debe plasmarse en un documento llamado Programa de Capacitación o Formación Profesional, mismo que se integra a nuestro Plan de Recursos Humanos, o de Capital Humano, o Talento Humano, Gestión Humana, como quieran llamarlo. Para concluir, aprovecho de rescatar una idea que mencioné hace poco y que ahora podemos profundizar un poquitito más. Nuestra empresa podría establecer convenios con universidades o casas de estudios donde nosotros brindemos opciones de pasantía a sus estudiantes si a cambio la universidad nos proporciona alguna que otra capacitación. Estos vínculos pueden fortalecerse para luego desarrollar investigación conjunta, innovación y efectivamente llegar a ser socios estratégicos. Hasta aquí nuestra clase por hoy. Si te gustó o aprendiste algo nuevo, no olvides dar me gusta, compartir, y para que te suscribas, te recuerdo que subo videos cada semana, totalmente gratis. Si tienes dudas, pues me las dejas en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.